Ministerio de Evangelización Cristiana, bajo la luz de la palabra, baluarte de la verdad. Dios les bendiga. Hoy, bajo la luz de la palabra, Dios me concede el honor de compartir con ustedes el tema El juicio del trono blanco. Bienvenidos. ¿Sabía usted que Dios tiene un libro suyo? Sí, un libro en el cual está registrada toda su vida. Desde que estaba en el vientre de su madre hasta el momento en que parta de esta tierra. En ese libro está escrito todo. Cada pensamiento, cada sentimiento, cada acción. Todo, absolutamente todo. Y un día cada ser humano comparecerá ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Vamos a la palabra. Si me acompañan, por favor, al libro de Salmos, y vamos a estar leyendo el capítulo número 139, pero únicamente del verso 1 al 13. En este libro, en esta porción de la Escritura, refleja la omnisciencia de Dios, es decir, que Él todo lo sabe. También su omnipotencia, porque Él todo lo puede. Y su omnipresencia, porque Él está en todo lugar. Y es importante que tengamos conciencia de esto. ¿Por qué? Porque cada acción está siendo escrita en cada uno de nuestro libro. Entonces vamos al Salmo 139, del 1 al 13. Dice así: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Dios conoce cada uno de nuestros pensamientos. Dice aquí que todos nuestros caminos Él los conoce. No importa a dónde vayamos, no importa en qué lugar del planeta Tierra nos encontremos, en donde estemos, Él sigue cada uno de nuestros pasos. ¿A dónde podemos huir de su presencia?, dice este salmo. ¿A dónde nos podremos esconder de su Santo Espíritu? En ningún lugar. Si subiéramos a lo más arriba, ahí Él nos ve. Aunque nos escondamos en lo más profundo de la mar, ahí Él nos ve. Aunque tú salgas en la noche para hacer tal o cual cosa y pasar desapercibido, el Señor nos está mirando. El Señor te está mirando. Aunque cierres la puerta de tu habitación, ahí el Señor está mirando y anotando cada acción. Dice aquí, aún las tinieblas no nos encubren de Él. Y Él es el que nos hizo en el vientre de nuestra madre. Así es que Él conoce todo, absolutamente todo de nosotros. Es importante que consideremos cada una de estas cosas. ¿Por qué?
Porque como dice el libro de 2 de Corintios en el capítulo 5, en el verso 10, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Tal como nuestro Señor Jesucristo se lo dijo a sus discípulos. Vamos a leer en el libro de San Mateo, en el capítulo 25, del 31 al 46. Dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y veniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Nos damos cuenta cómo nuestro Señor Jesucristo se pone en el lugar de esa persona necesitada. Vamos a continuar la lectura. Verso 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿A qué grupo te gustaría pertenecer? ¿Al de las ovejitas o al de los cabritos? Al grupo en el cual Jesucristo diga: bendito de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros. O a ese grupo en donde el Señor Jesucristo les dirá: maldito al fuego eterno, no te conozco, obrador de maldad. Es importante considerar lo que un día Jehová le dijo a Moisés. En el libro de Éxodo, en el capítulo 32, en el verso 33, dice: y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Al que pecare contra él va a borrar su nombre del libro de la vida. Vamos también a ver lo que dice el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, y vamos a leer del 11 al 15. Dice así: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo,
y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Será abierto el libro de la vida, pero también los otros libros. El libro de la vida es donde está el nombre de cada persona que alcanzó salvación y vida eterna. Y los otros libros es un libro de cada persona. Es un libro de forma particular, individual. Ahora bien, ahí estarán presentes todos los seres humanos que han estado en este planeta. Desde el primer ser humano, que fue Adán, hasta el último que nazca en esta tierra. Después de que terminen los 1000 años, todos los que murieron en pecado resucitarán solo para ese momento. Saldrán del infierno para ser juzgados públicamente delante de Dios. ¿Para qué? Para que Jesús les muestre evidencia del por qué llegaron a ese lugar de tormento y del por qué después de ser juzgados serán lanzados ya no al infierno, sino a otro lugar llamado el lago de fuego por la eternidad, donde también estará el falso profeta, el anticristo y Satanás, que el Señor lo reprenda en esta hora. ¿Por qué? Porque los justos ya habrán resucitado en el arrebatamiento y los mártires de la gran tribulación resucitarán antes de los 1000 años para reinar con Cristo. Así lo dice Apocalipsis en el capítulo número 20. En aquel día, en ese juicio, todos, absolutamente todos, van a reconocer a Jesús como el único y suficiente Salvador, como el único Dios verdadero. Vamos al libro de Romanos y vamos a leer el capítulo 14 en el verso 11 y 12. Dice así: porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. En ese día, toda rodilla se doblará ante Él. Toda lengua confesará que solamente Él es Dios. No Buda, no la Virgen, no determinado santo, no el personaje de un ser humano, no Alá, sino solamente el Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos también al libro de Apocalipsis en el capítulo 3 y vamos a leer el verso número 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Ahora vamos a leer Romanos en el capítulo número 2 y vamos a leer del 5 al 8. Dice así: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad,
pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Así es que debemos seguir el consejo de Dios a través de su palabra, tal como nos lo dice en el libro de Hechos, en el capítulo 3, en el verso 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Qué es arrepentirse? Reconocer ante Dios tus pecados. ¿Qué es convertirse? Dejar a un lado los pecados y tratar de vivir una vida nueva, obedeciendo a Dios, obedeciendo lo que nos dejó escrito en su palabra. El Señor está dispuesto a perdonarte. No importa lo que hayas cometido, siempre y cuando con un corazón sincero, doble rodillas en oración y le digas: Señor, perdóname. Señor, limpia mi corazón. Señor, transforma mi vida. Señor, guía mi vida. Miren, vamos a leer lo que dice en Primera de Juan, en el capítulo 2. Y vamos a leer del verso 1 al 6. Dice así: hijitos míos, miren qué hermoso nos habla el Señor. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice: yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. El Señor Jesucristo dice que ahora está como un abogado que nos defiende. Cuando el ser humano peca, pero se arrepiente y le pide a Dios perdón, ahí está Jesucristo diciéndole al Padre: Padre, perdónalo, perdónalo. Recuerda el sacrificio que hice por la humanidad en aquella cruz. Y entonces el Padre, cuando nuestro corazón es sincero, nos perdona y borra todas nuestras rebeliones. Pero si nosotros decimos que amamos al Señor, entonces debemos guardar sus mandamientos. Porque si decimos amarle, pero hacemos a un lado su palabra y vivimos conforme a nuestra voluntad, conforme al deseo de nuestra carne, entonces verdaderamente no le amamos. Como dice aquí, entonces seríamos mentirosos. Pero dice que el que guarda su palabra, el que obedece su palabra, en esa persona verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado en esa vida, en ese corazón. Debemos de andar como Él anduvo. Él es nuestro ejemplo de vida. Ahí es donde debemos poner nosotros la mira, no en el hombre, porque el ser humano se equivoca. Pero la mira debe estar puesta en Dios, en Jesucristo. Así como cuando Él estuvo en la tierra, Él nos dio un ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. Vamos también a ver lo que dice el libro de Hebreos en el capítulo 9 y vamos a leer el verso 27 y 28. Dice así: y de la manera que está
establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Entonces, en esta tierra, mientras estemos en esta tierra, Jesucristo es nuestro abogado. Pero cuando ya estemos frente al tribunal de Cristo, Él ya no será abogado. Él ya estará sentado en ese gran trono blanco como un juez justo. Entonces, inmediatamente después que termine el reino milenial, cuando hayan transcurrido esos 1000 años, será el juicio ante el gran trono blanco. Y después del juicio, bien, pues los que fueron salvos, la vida eterna en el cielo, y los que se perdieron por no obedecer a Dios, por ser rebeldes, por ser indiferentes, bueno, pues por la eternidad en el lago de fuego. Precisamente nosotros tenemos un video titulado El Tercer Cielo, donde hablamos de esa vida eterna, de ese lugar hermoso y glorioso. Y también tenemos un video titulado El Infierno, en donde se describe ese lugar de tormento. Pero vamos a ver cómo será la vida eterna en el cielo. Vamos a mencionar solamente algunos puntos de los que mencionamos en aquel video titulado El Tercer Cielo. Vamos a Apocalipsis capítulo 21. Y vamos a leer solamente algunos versos de este capítulo. En el verso número 1 dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Vamos al verso número 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¡Qué hermoso! En ese lugar ya no habrá muerte. Ya no van a existir los velorios. ¿Qué más dice aquí? Ya no va a haber dolor. Es decir, no va a haber enfermos. No va a haber enfermos físicamente y tampoco y mucho menos del corazón. ¿Sí? Ya no va a haber personas que sientan tristeza, ansiedad, depresión, odio, amargura, ganas de quitarse la vida. Ya no, porque ahí ya no va a haber más dolor. ¿Qué más? No habrá llanto. ¿Sí? Así es de que hay veces que las personas le piden a su ser querido que está en el cielo, que los ayude, que tú que estás en el cielo ayúdame, etcétera, etcétera. Pero los que están en ese lugar ya no ven absolutamente nada de lo que pasa en la tierra, porque ellos no son poderosos como Dios para verlo todo. Y aparte, porque entonces no se cumpliría esta parte de la Escritura, en donde dice que ya no va a haber llanto. Imagínense ustedes que los que están en ese lugar, en este momento, pudieran ver a sus parientes, todo lo que están haciendo o lo que están sufriendo. Bueno, pues ellos también van a sufrir, entonces ya no sería cielo, ya no habría, ya no se cumpliría esta palabra en donde dice que ya no va a haber dolor, ya no va a haber sufrimiento. Así es de que en ese lugar ya no va a haber enfermos, ya no va a haber personas que anden en una silla de ruedas, ya no va a haber personas que anden con la ayuda de una andadera o de un bastón, ya no va a haber nadie que use aparatos para escuchar bien o que estén conectados a un
oxígeno, o que tengan marcapasos, o que usen lentes. Ya no va a haber personas enfermas de cáncer, de nada. No va a haber personas ciegas, mudas o sordas. ¿Por qué? Porque todos en ese lugar gozaremos de una salud y de una vida eterna. Vamos a continuar con la lectura. Verso número 5. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahora vamos a leer el verso número 18. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Ahora el verso 21. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como el vidrio. Miren cómo describe las calles. De oro puro. Todo es de oro. Así es de que nada de lo que tú has apreciado con tus ojos en esta tierra, por más bello que sea, ningún paisaje, aunque sea descrito el más hermoso, se compara a los paisajes y a ese lugar, el tercer cielo. Amén. Vamos a ver qué dice el verso 22. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Y verso número 23. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Ya no va a haber templo como aquí, que hay templos, iglesias. Ya en ese lugar no es necesario, porque nuestro mismo Señor Jesucristo y su Padre, ellos son el templo. Ahora también dice que en ese lugar ya no hay sol y no hay luna, porque Dios es el que ilumina, ¿verdad?, todo ese lugar. Así es de que, bueno, pues vale la pena esforzarnos en esta tierra. Vale la pena obedecer su palabra. Vale la pena dejar a un lado el pecado, los deseos pecaminosos de la carne y someternos a la voluntad divina y perfecta, a la voluntad de Dios. Me dio mucho gusto compartir con ustedes este mensaje. Me dio gusto saludarles. Les esperamos en nuestro siguiente video. Que el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de su Santo Espíritu sea con todos ustedes. Amén.